Hola a todos, bienvenidos una semana más a códigotrading.com. Soy Dave y estamos ya en la 8ª semana de retransmisión de mi operativa en la cuenta de 500.000. Vamos a empezar, estamos a domingo para mí, o sea, es domingo día 12 de mayo de 2019 y justo acaba de abrir el mercado. Entonces, esta vela negra de aquí es de la semana anterior y yo vi que se había formado esta trampa de aquí y acabo de entrar justo cuando he abierto el mercado. Aquí está la entrada, aquí he puesto el stop loss y aquí el take profit, y ahora os voy a explicar el porqué de esta entrada. Voy a reducir un poco el gráfico. Entonces veréis que estamos en un punto de dualidad. Tenemos esta tendencia bajista que se puede considerar rota ya, se puede considerar que ahora ya es alcista, pero a nivel macro esto podría ser solo un retroceso y que ahora haga una tendencia, siga la tendencia bajista. Entonces, a nivel micro estaríamos pensando en esta subida de aquí y por tanto entrando aquí. ¿Por qué no tomé esta entrada de aquí? Pues porque se realizó a la noche del jueves para el viernes ya. Y como sabéis, jueves y viernes no acostumbro a poner ninguna operación porque no mantengo nada abierto el fin de semana. Hago operativas solo durante la semana y para el jueves, viernes ya cierro todo y me quedo el fin de semana sin operaciones. Entonces, esta la hubiera operado, sí, porque a nivel micro tengo esta tendencia alcista y buscaría pues que el precio siga subiendo. Lo que pasa ahora es que estoy operando la trampa más macro, que es la pequeñita esta de aquí. Vamos a volver a poner el zoom un poco más grande para que lo veáis bien. Y esta trampa pequeñita que nace en este punto hace este giro y el cambio de color aquí, porque la anterior no cumple a nivel de lo que es una vela martillo, que sería el otro tipo de entrada. Entonces estoy buscando que se repita este movimiento y por eso pues pongo un TP bastante alejado. ¿Y cuál es la situación? Me diréis, hombre, pero con esta dualidad también podría estar entrando alcista y aún entrar esta trampa. El tema es que yo no entro tarde, a no ser que dé una reentrada clara, pero para mí esto ya ha hecho estructura, ¿no? Desde aquí ya ha hecho todo esto y ha hecho una nueva trampa bajista. Entonces lo más nuevo es la trampa bajista. Si estuviera entrado en esta, pues no operaría la bajista. Así de simple. Entonces yo no quiero tener la razón. Yo, si esto se me pone en contra, gestiono y corto. Que esto se me pone a favor, dejo correr. Es así de simple. Por ese motivo podría incluso estar en las dos. Podría estar alcista y bajista y da igual. Que esto se pone para abajo, cierro la alcista y dejo correr la bajista y al revés. O sea, lo que me hace ganar no es adivinar dónde irá el precio, como ya sabéis, es gestionar. Así que corto la retransmisión y cuando vuelva a tener que gestionar algo, mover a empate o cualquier cosa, pues vuelvo a conectar. Bien, ya estamos a lunes día 13 y acabo de mover a empate. O sea, si os fijáis, la entrada fue en este punto donde está la flechita y primero fue aquí. Esto no me asustó porque, como sabéis, mientras no hay cierres por encima del máximo si cierra una vela aquí es cuando gestiono, pero mientras me respeta, a mí las mechas no me asustan y lo único que hizo la mecha es ir a tocar otra vez el nivel. Y a continuación, cuando ha cerrado esta vela tan bajista, tan potente aquí, instantáneamente he dicho, vale, no quiero perder, muevo empate. Y he cogido el stop loss y lo he bajado de aquí donde estaba hasta empate. Como podéis ver, está aquí. Le doy un par de pips. Entonces ahora, si esto se da la vuelta, no pierdo dinero, y si esto sigue bajando, pues gano dinero. Así que
De momento ya tenemos la operación en break-even. Si tengo que hacer algún trailing stop o algún tipo de gestión, voy a conectar, y si pues acaba saltando el stop o el TP, también volveré a conectar. Hola de nuevo, estamos ya a miércoles día 15 de mayo y acabo de tener un take profit, como podéis ver. La operación pues fue corriendo. En el momento de hacer esta gran vela bajista, moví el stop que estaba aquí, lo bajé a empate, como podéis ver es esta línea de aquí, y aquí teníamos el TP. Entonces se hubiera podido, en el momento que hace este cierre por debajo de este punto, en esta vela de aquí que hace el cierre, ya mover a empate aquí, no mover a empate, hacer trailing stop, y asegurar pues este trocito. Pero como era una distancia muy corta, no lo hice, porque pensaba cualquier cosita que vuelva para atrás y después pueda bajar pues me sacará. Ya sabéis que soy un poco holgado a nivel de gestión. El beneficio en esta operación han sido 5.208 euros. Si hay alguna otra operación en la libra, pero estando ya miércoles y habiendo tenido esta, no lo creo, volveré a conectar. Hola, estamos ahora operando el par euro-dólar en H4 lunes día 13 de mayo de 2019. Acabo de tomar una entrada en venta, o sea, bajista, en este punto de aquí, justo cuando ha cerrado este cambio de color. Y aquí he entrado bajista y pues el take profit está en este punto y el stop lo he puesto en este extremo superior, stop loss. Así que más o menos es la proporción, ¿no?, del doble de lejos el stop que el TP, que eso depende un poco de la entrada, es una media estadística, pero ya sabéis que lo pongo por análisis. Ocurre exactamente lo mismo que en la libra. A nivel macro está bajista, pero a nivel micro está dando un retroceso que se puede considerar alcista. Por tanto, hay dualidad. ¿Qué ha hecho esta dualidad? Pues aquí entramos bajista y tuvimos un stop. En esta entramos bajistas y tuvimos un TP, y justo al cerrar esta entramos con esta alcista al ver esta dualidad y también tuvimos un TP. Y ahora, aunque ha seguido subiendo, volvemos a entrar bajistas. Entonces le pido recorridos cortos cuando hay también dualidad normalmente, pero si esa dualidad es que a favor del macro, pues le puedo pedir un poquito más, porque el macro es bajista. En cambio, si aquí arriba con todo esto y sabiendo que hay esta bajista me pidiera alcista, pues seguramente el recorrido sería todavía inferior. Así que está sucediendo lo mismo que en la libra. Yo me posiciono bajista diciendo que el precio pueda llegar hasta este take profit. En principio nada más que comentar, el stop pues lo tengo lejos porque si me he equivocado y esto sigue subiendo, pues tenga tiempo de gestionar moviendo el take profit, aquí en empate, o bajando el stop o cerrando directamente. Ya sabéis que a veces cierro porque como ya sabéis, la gente me dice que tengo el stop muy lejos, pero no ha saltado ningún stop y ya llevamos 8 semanas. Sí que acabará saltando alguno, pero yo controlo también las noticias fundamentales de alto impacto y en principio me da tiempo a gestionar las operaciones. Así que cuando tenga que hacer alguna cosa con esta operación, vuelvo a conectar y lo comentamos. Bien, estamos a martes día 14 de mayo, seguimos en el par euro-dólar en H4 y acabo de coger el stop loss que estaba aquí arriba y no es que lo haya movido a empate, porque el empate sería en este punto, porque es donde está la entrada. He hecho casi empate, o sea, el empate sería un punto un poco extraño, porque no hay ninguna cosa técnica y el precio está bastante cerca, que a lo mejor hace un pequeño retroceso así, después se me va a favor, siguiendo este patrón, y me saca. Entonces
yo lo que he hecho es ponerlo en este nivel, que sería como hacer un trailing stop, lo único que está en la zona negativa, pero lógicamente este negativo respecto a este, pues supone un 0,1% de lo que sería el stop completo. Así que en esta situación hago este tipo de gestión y ya vemos que decide el precio. Si se va un poco a la zona negativa, todavía soy permisivo porque sería un poco ilógico ponerlo aquí. Y bueno, vamos a ver y vuelvo a conectar cuando haya algo que hacer. Bien, estamos en el par euro-dólar en H4 y la operación acaba de llegar a take profit. El beneficio ha sido de 2.055 euros en esta operación bajista. Recuerdo pues que a nivel de gestión tomamos la entrada aquí y una vez cerró esta vela de aquí, cogí el stop loss que estaba aquí arriba y lo desplacé hasta aquí. No era exactamente un break-even, el break-even hubiera sido aquí, yo lo puse en este punto, aquí estaba la entrada, pero era para ser un poco más permisivo porque claro, la probabilidad de que el retroceso tocara aquí, que al final fue un retroceso muy pequeño, pero eso era alto y después pues estaba rompiendo lo que era la operación antes de lo que tocaba y preferí asumir esta pequeña pérdida en caso de que hubiera sido y así pues no arriesgarme a tener un break-even debido a una gestión muy conservadora, excesivamente conservadora. Así que el take profit ha estado aquí y aquí tenéis esta operación ha dado un beneficio de 2.055 y vamos a ver si aquí en el euro dólar va a haber alguna operación más. Así que en caso de haber, vuelvo a conectar y estando a martes pues podría ser que se generara alguna trampa. Bien, no ha habido más operaciones esta semana, así que el gráfico queda así. Como podéis ver, ha pegado un empujón esta semana alcista, ya que esa dualidad que había tanto en el euro como en la libra nos ha ido a favor. Hubiera podido ir en contra, tener que hacer gestiones en la zona negativa o tener un stop y acabar la semana perdiendo, pero pues la semana ha sido ganadora. Ha habido una operación de 5.208 de beneficio en la libra y una operación de 2.055 en el euro. Y la semana pues ha acabado así. Está ya la cuenta en 529.490 euros. No está nada mal pensando que llevamos 8 semanas. Así que espero que os haya gustado. Por cierto, os recuerdo que tenemos un canal de Telegram, tenéis el link aquí y en la descripción del vídeo podéis formar parte de ese canal. Así que recordad de darle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y no os olvidéis de visitar codigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.